Muy buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿Cómo profesor. cómo están? ¿Cómo les pinta la semana? Buenos días, profesor. Excelente día para todos. Buenos días, profesor. Vamos a pasar nuestra habitual lista, si son tan amables. Cintia Vivero, todavía no llega. Rosa Leslie Delgado, Presente, profe. Brenda Ivette Posada, Presente, profesor. Buen día. buen día. Rodolfo Gómez, Presente, profe. Rosa Isabel Cárdenas, Presente, profe. Itsuri Kandewi, Presente. Dana Pamela Colín, Alejandra Bautista, Montserrat Galicia, Jesús Andrei, Valeria Rico, María Guadalupe Santos, Presente, profesor. César Uriel Campos, Ángel Noel Carmona, Presente. Erika Manzano, Iván Uriel Cruz, Brenda Janín Isaac. Buenos días, presente, profesor. Buenos días, Brenda. Oscar Gallardo, Orden. buenos días, Oscar. Saúl Eduardo Baena, Mariana Arcos, Buenos días, presente. Miguel Ángel Ábalos, Presente, profesor. Miguel Reyes Bello, ok. Muy bien, bienvenidos compañeros, muy buenos días. Ahora sí, Brenda, si eres tan amable, ¿nos puedes ayudar con el resumen? Buenos días, profesor. Claro que sí. Recuerde que estamos con el tema de las exposiciones. En esta sesión le tocaba a Itsuri con el tema fuentes formales del derecho, derecho arcaico, a la compañera Rosa Isabel con ley de las 12 tablas y a Rodolfo con helenización y secularización del derecho romano. A ellos Muy tres les bien. toca exponer en esta sesión. Ok, pues vamos empezando con Itsuri, ¿no? ¿Es la que le toca? Sí, Sí, correcto. Itsuri profesor. es la primera con fuentes formales del derecho. Adelante, Itsuri. Sí, un momento. Vamos a habilitar el compartir pantalla. Ya está. Sí logran verlo, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, pues buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el derecho arcaico romano. Y bueno, sus características principales son el ritualismo y oralidad, la rigidez y el formalismo y el vínculo con la religión. Bueno, el derecho arcaico es la ley de la Roma inicial. En esa época la sociedad
Roma era una sociedad agraria y muy tradicional. Igual por esa época, bueno, la ley no era solo jurídica, sino que estaba muy ligada a la religión y a las tradiciones. Eh, este derecho se basó principalmente en tres elementos. El más antiguo fueron los mores maiorum, las costumbres no escritas, y bueno, en el corazón de este está la ley de las 12 tablas y la primera ley escrita. Y por último también están las leyes votadas en las asambleas, que en esa época aún no eran muchas. Hay cuatro características claves que definen este derecho. La primera es un formalismo extremo. La segunda es que era rígida e inflexible. La tercera era que solamente era exclusivo de los ciudadanos romanos. Y la cuarta era que era controlado por la religión. Ok, La ley de las 12 tablas, bueno, había hecho una tabla en base a pero como la compañera Rosa pues va a exponer su tema de exposición, prefiero no tocar bien ese tema para que ella pueda dar bien su exposición. Pero un resumen es que la ley de las 12 tablas fue promulgada alrededor del 450 antes de Cristo y fue muy caótica y de mucha ayuda para el derecho arcaico, ya que fue una ley escrita y pública, lo que obligó a los patricios, que pues los patricios eran las personas de alto nivel o alto poder en Roma, quienes solamente eran los que tenían como el conocimiento completo del derecho y de la ley. Entonces, la ley de las 12 tablas obligó a que ellos compartieran este conocimiento con todos los ciudadanos romanos. muy bien. Aquí se puede encontrar una tabla más o menos de la explicación y ejemplos de las 12 tablas. No la voy a presentar bien, como dije, por respeto a mi compañera Rosa, que va a exponer su tema, pero por cualquier cosa voy a compartir la exposición en el grupo de WhatsApp para que así puedan con gusto verla. Entonces, pasa a la Gracias. siguiente diapositiva. Em, bueno, el derecho procesal arcaico. em, Pues se basa más en que para ir a juicio tenían que usar las legis actiones, si no me equivoco, Ujú, creo que sí se dice así. ujú. En esta se tenía que pensar como en una serie de rituales. Para ir a juicio tenían que aprenderse pues todo en base al juicio. Y si se equivocaban en una sola palabra de la fórmula, perdían el caso automáticamente. Entonces se tenía que ver como un ritual, se tenía que aprender todo y pues ese es el derecho procesal arcaico. Ok, nos está explicando aquí la forma, regresa a tu diapositiva. Por ejemplo, nos marca una serie de pasos, ¿sí? Esta serie de pasos es muy importante. Nos dice que la legis actiones es un sistema de acciones de ley y nos dice que primeramente es la forma primitiva de llevar un juicio caracterizado por ser estrictamente oral y ritual, grábenselo, son los antecedentes. Por eso estamos viendo y es tan importante esta materia de derecho romano, porque son los antecedentes. Fíjense, ahorita estamos en un sistema de oralidad en nuestro régimen jurídico, ¿sí? Y es ahí donde surge este sistema de oralidad. Número 2 dice, el demandante debía recitar fórmulas preestablecidas sin poder desviarse ni en una palabra. Esto nos habla de una carrera judicial, pero muy solemne, muy estricta y muy buena, porque no hay margen de error, tenías que estar perfectamente preparado y no como el caso que vimos la semana pasada, ¿no? Que una abogada hizo que destituyeran temporalmente a una jueza porque no sabía decir el derecho. Luego nos dice tipos principales, la legis actio sacramento, la más común, una apuesta solemne que el
perdedor pagaba al erario público, ¿sí? Y dos, nos dice la actio per indixis postulationem para reclamar deudas o dividir herencias. Ahí, pues se lo piden a un juez, obviamente. La legis actio per mana injectionem, acción de ejecución personal contra el deudor. Fíjense, tenían el derecho de pedir ejecutarlo personalmente, ¿sí? Vámonos a la siguiente, ahora sí, Itsuri. Sí, la siguiente es derecho privado, familia y propiedad, derecho a la familia, la patria potestas. En familia todo giraba en torno a la pater familias, que tenía la patria potestas, un El poder pater grande sobre la familias, vida y bienes de todos en su casa. Itsuri. Mande, perdón. Es el pater familias, que es el padre de familia o la cabeza de familia. Ok, sí, disculpe. En cuanto a la propiedad, se usaban ceremonias muy formales como el mancipatio para transferir tierras o esclavos. Se enfocaba en la propiedad sobre bienes esenciales para la economía agraria, o sea, tierras y esclavos. Los modos de adquirir la propiedad eran altamente formales como la mancipatio y la inlure casio, transferencia ante un magistrado. Ese es el derecho privado de familia y propiedad. Ok. Para el derecho penal arcaico, inicialmente prevalecía la venganza. La ley de las 12 tablas intentó limitar esto, permitiendo la famosa ley del talion, que es el ojo por ojo, solo en casos de lesiones muy graves. Pero la tendencia ya era sustituir la venganza por una indemnización económica. El monopolio sacerdotal. Bueno, por mucho tiempo el derecho fue secreto porque solo los pontífices, que eran los sacerdotes, sabían interpretar las costumbres, las leyes y lo más importante, que era que era con lo que conocían las fórmulas exactas para ir a juicio. Eso terminó cuando un funcionario llamado Egneo Flavio las hizo públicas. Y por último tenemos la transición al derecho preclásico. Sus factores de cambio fueron la expansión territorial, el surgimiento de la jurisprudencia y la aparición del pretor urbano. Bueno, aunque el derecho arcaico fue rígido, estableció los principios de certeza, orden y respeto a la ley, que perduraron en el posterior desarrollo del Lus Romanum. Bueno, en conclusiones, el derecho arcaico fue más basado en tradiciones, en la religión, y pues era un poco injusto para los ciudadanos, ya que este solamente era más conocido por los sacerdotes y las personas de alto poder en Roma, hasta que hubo los cambios, como que había mencionado, para que lo conocieran todos los ciudadanos romanos. Ok, Entonces, muchas pues gracias. eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Itsuri. Qué amable, muy buena exposición. Muchas gracias, profesor. Continuamos con Rosita de Olivo, que no estuvo hace 8 días, pero ahí en el grupo vamos a subir la exposición de la República en Roma, ¿de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Es que tuve unas cosas que hacer. No se preocupe. Continuamos, Rosita. Ah, no, bueno. Ok. Bueno, mi nombre es Rosa Isabel Cárdenas Rosas. Yo les voy a presentar la ley de las 12 tablas. Ay, estoy un poco nerviosa, profe. Tiene mucho que no expongo. No, tranquila, ahorita ya se va a ir como hilo de media, va a ver.
Bueno, la ley de las 12 tablas es el antiguo es el código más antiguo que existe en el derecho romano. La ley de las 12 tablas romanas constituyeron un primer paso hacia un sistema jurídico totalmente codificado. En lo que viene siendo la convivencia de Roma y considerado como el primer código. Entre puntos, puse comisión de 10 magistrados del Decemvir, escribieron las leyes de las 12 tablas de bronce expuestas en el foro romano para conocimiento del público. En concepto, las 12 tablas, también conocidas como la ley de las 12 tablas, fueron un conjunto de leyes escritas en 12 tablillas de bronce colocadas en el foro romano para que todos pudieran conocerlas, creadas en la antigua Roma en los años 451-450 a.C., fueron el comienzo de un nuevo enfoque de las leyes que ahora eran aprobadas por el gobierno y expuestas por escrito para que todos los ciudadanos fueran tratados por igual. ¿Por qué era esto? Porque los ciudadanos, pues era como ahora, ¿no? Los que tienen mucho dinero, y todavía había mucha discriminación en aquellos años, pues los esclavos no tenían derecho a nada. Ajá, y es muy importante que antes se basaban en un derecho consuetudinario, en las Las costumbres, costumbres, exacto. pero también se prestaba a que la gente de poder inventara leyes para pasar por encima de los ciudadanos. Y cuando se codifican, se escriben y se plasman estas leyes en tablillas de bronce, 12 para ser exactos, y por eso se conoce como la ley de las 12 tablas, se exponen en un foro para que toda la gente tenga acceso a ellas y sepan qué está prohibido, qué se puede y qué no se puede. Y si alguien te quiere inventar algo nuevo, tú te vas a esas tablillas y dices, no, eso va en contra de mis derechos porque ahí dice que sí se puede, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Esa fue la importancia relevante, la primera codificación del derecho, la primera vez en la historia que existe un derecho por escrito, al alcance de todos, ¿correcto? Así es. Continuamos, por favor, Rosa. Las primeras 3 tablas romanas se enfocan en la familia, en los derechos civiles. Establecieron el derecho civil, las tablas 1, 2 y 3. La primera tabla se centra en el procedimiento del litigio, la segunda en aspectos del juicio y la presentación de pruebas, y la tercera en ejecuciones de cobro y deudas. Es la tabla 4 y 5 de las herencias y tutelas. Por su parte, por su parte detallaba poderes parentales como el derecho a la vida y la muerte, de vida o muerte, y la autoridad pater familias, padre o cabeza de familia, considerado la máxima autoridad del hogar. Establecía, entre otras cosas, que el padre tenía el derecho de dar muerte a sus hijos recién nacidos que tuvieran malformaciones o de castigarlos severamente. Contemplaban la emancipación del hijo si el padre lo entregaba en venta 3 veces. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Pues bueno, yo lo entendí, profe, como que el padre, cuando vendía a su hijo como esclavo 3 veces, él dejaba de tener él ya no tenía que ver con él, o sea, ya lo había vendido, ya emancipación lo entiendo como que es separación de la familia. El hijo se separa del régimen familiar, del régimen paterno. Y algo muy importante de destacar, porque recuerden ahora con todos estos movimientos de igualdad de género y todo, de la igualdad del hombre y la mujer y todos estos rollos, en esa época se hace muy patente
la autoridad del pater familias, del padre de familia que tenía, fíjense, derechos hasta la vida o muerte de sus hijos, ¿sí? Él era la máxima autoridad, nadie podía discutir su autoridad dentro de la familia, ¿correcto? Pues yo creo que hasta todavía cuando a nosotros nos tocó, bueno, a mi edad, digo, todavía era mucho el que lo que el papá dijera, eso se iba a hacer y no había otro, Ya no había vuelta de hoja. no había vuelta de hoja. Así de Ok. fácil. Vámonos con la tabla 5, por La tabla favor. 5. Consagra la Dominica Potesta, el Pater Family, o derecho de libre disposición sobre todos los bienes de la parentela sometida a su autoridad. Igualmente se establece que la línea sucesora para las herencias no se practique por vínculo de consanguíneos, cognados, sino por vínculo genético. Esto era porque cuando morían las personas se les daba a los consanguíneos la herencia, sin, podría ser un tío o un hermano y no a los hijos. Exactamente. Pero nos sigue recalcando, fíjense bien, la autoridad del pater familias y que es él quien va a representar a las propiedades de toda la familia, de todos los que están bajo su yugo, bajo su mando. Él es el dueño de todas las propiedades. Aquí, si tú tienes una propiedad, Rosa, una propiedad, digamos, tu teléfono celular, bueno, pues el pater familias era el verdadero dueño de ese celular, de tu ropa, de tus trastes, de todo, Todo. ¿correcto? Sí, sí. Yo llegaba a Bien, morir, él era el que heredaba todo, no mis hijos. exactamente. Sí. Bueno, aquí le puse un pequeño resumen que es la tabla 4 y 5 dedicadas al derecho de la familia y sucesiones, entre lo que se encontraban las facultades de los padres de vender a sus hijos. Muy bien. La tabla 6, propiedad y posesión, se refiere, ay, perdón, la regreso. Oh, ya me fui. Se refiere a la importante materia de las propiedades, la posesión y las obligaciones. Si me ayudan a leer, profe, es que aquí me tapan mi consagrada me tapa Consagra al principio, dejó permitir el abuso del derecho de quien utilizó materiales ajenos. gracias. La tabla 7 se reglamentan las relaciones de vecindad. Los fragmentos reconstruidos nos dan algunos detalles sugestivos de lo que fue la vida en la ciudad. Es necesario destacar que en esa concepción antigua ya aparece la idea de la servidumbre, que no es otra cosa que un derecho sobre los bienes ajenos. Pues la tabla 6 y 7 dedicadas al derecho reales y obligaciones, aquí ya se determinaban una figura similar a la usucapión, la propiedad y la servidumbre de paso, que era que ya la gente, ¿Sabemos, ¿perdón? ajá, ¿sabemos qué es cada una de estas figuras? ¿Conocen estas figuras jurídicas? No, profe, la verdad no. Bien. Primero, nos hablan de la propiedad, de los derechos reales y de las obligaciones que tienen las personas con respecto a sus bienes. Vamos a suponer, y voy a poner ejemplos así hipotéticos, pero pongan atención, ¿sí? Brenda y Beth tiene una casa aquí en Veracruz, donde yo vivo, ¿sí? Pero ahí no vive nadie, ahí la tiene olvidada. Y yo llego y me instalo, investigo en el registro público de la propiedad y resulta que los vecinos conocen a Brenda, pero no tienen su teléfono
Y yo llego y les digo a los vecinos, pues yo le compré la casa a Brenda. Es un decir, ¿eh? Yo le compré esa casa y ahora es mía, me meto y estoy viviendo ahí, pero Brenda, pues ni por aquí. Y resulta que pasan los años. Brenda tiene la obligación, y eso es actualmente, ¿eh? Pero vean cómo esta figura jurídica viene desde el derecho romano. Por eso nos habla aquí de los derechos y obligaciones del propietario, ¿sí? Brenda tiene la obligación de atender sus propiedades y estar pendientes de ellas, pero resulta que ya lleva 15 años que ni se para por esa casa. Bueno, pues hace 12 años yo llegué y me instalé en su casa. La ocupé, le puse chapas nuevas, la habité, la estoy habitando. Todos saben, todos los vecinos saben que yo soy el nuevo dueño, aunque no sea cierto. Por el paso del tiempo y su descuido, ella pierde esos derechos sobre su propiedad. Y por el paso del tiempo de utilizarla y tener la posesión de esa propiedad, yo adquiero derechos sobre ella. Y puedo reclamar en juicio para que un juez me dé la propiedad de ese bien. Y eso se llama usucapión. Profe, Pérdida. ¿Mande? perdón, profe, por eso dicen que las 12 tablas están basadas todavía en el actual, porque si No, tú, no, 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 no. El código actual está basado en las 12 tablas. bueno, perdón, sí, era al revés, perdón, porque si tú adquieres o entras a una vivienda y tú la vives ahí más de 5 años, la puedes ya reclamar después como propiedad tuya. Dependiendo. Nos dice para la usucapión, hay usucapión de buena fe y hay usucapión de mala fe. Exacto. La usucapión de buena fe aplica en un término de 5 años y la usucapión de mala fe aplica en un término de 10 años. Mm. Pero ya lo irán viendo poco a poco y de manera más detallada. Nada más les comento en qué consiste la figura jurídica. Luego nos habla de la usucapión, nos habla de la propiedad. Propiedad significa que ya hay por ley un reconocimiento de qué es tuyo y de qué le pertenece a cada persona. Existen incluso en este periodo de la historia los títulos de propiedad, como era con los esclavos, ¿sí? Que también formaban parte del patrimonio de una persona. ¿Correcto? Y luego, por último, nos habla de la servidumbre de paso. ¿Alguien sabe lo que es una servidumbre de paso? No, ¿No? Pues no, así que entran y salen, ¿no? No. ¿No? Bueno, no en estricto sentido. Fíjense bien. Resulta que Miguel Reyes Bello, ¿sí? Tiene un terreno, pero él compró un terreno en medio de 8 terrenos. Su terreno está rodeado de otras propiedades, pero cuando hicieron la carretera, la rodada, el camino o lo como le gusten llamar, pues resulta que la propiedad de Miguel está encerrada en medio de todos esos terrenos. Pues se tendrá que medir la autoridad, fíjense bien, Miguel decide que ya quiere utilizar esa propiedad, ese terreno. Pues se tendrá que ir ante la autoridad, fíjense bien, para que la autoridad mida y precisamente desde el terreno que sea la distancia más corta de la carretera hacia su propiedad, el dueño de ese terreno le tendrá que conceder gratuitamente o onerosamente un paso
dejarlo hacer una brecha para que él pueda llegar hasta su terreno. Eso es una servidumbre legal de paso. No lo pueden dejar incomunicado. ¿Me explico? Por ley se le tiene que dar un acceso a su terreno. ¿Quién es el que está obligado? Pues al que le afecte menos, ¿sí? Si por el terreno que colinda con su propiedad, con Leslie Sarmiento, vamos a suponer de la carretera hasta el terreno de Miguel, por el terreno de Leslie, son 200 metros. Por el de Guadalupe, que es su otra vecina, son 300 metros. Por el de Brenda son 150 metros. Y por el de Rosa son 50 metros. ¿Quién le tiene que dar la servidumbre legal? ¿Un juez? Ay, sí, claro, pero ¿qué dueño? ¿De qué terreno, Miguel? Pues el mío. Sí, es para llegar a tu terreno. Pero ¿quién de tus vecinos te tiene que dar la servidumbre de paso? El que Todos los tenga, todos los que tengan paso. A ver, Miguel, perdón. El que tenga el terreno más grande. ¿No, Miguel? Mande. Es que si tengo, por ejemplo, tiene que ser el que esté más, el que menos afecte. ¿Y cuál es el que menos afecta con el ejemplo que acabo de dar? Es que dijo muchos nombres. Ok. ¿Sería yo que estoy un poco más lejos? Bueno, algo así. No, El que está más no. cerca. Es el que está más Sería- cerca porque hay menos ¿Sería el que afectación de está terreno. enfrente de él, profesor? Que es No, el que esté más cerca entre su terreno y la carretera, Mm, o la avenida, o lo llámese como se llame la calle, lo que sea. ¿De acuerdo? No sé, Pero perdón, no sé si recuerda, profe, hubo un problema así, salió hasta en la televisión, que los hermanos se pelearon y una de las hermanas quedó en medio y le taparon todos los pasos, nadie lo dejó, no lo dejaban salir, la señora estaba brincándose por una barda hacia la avenida porque le construyeron barda para no dejarla salir. Bueno, pero pues ahí disculpen mi expresión, mi comentario, pero por tonta, porque es gente, una de dos, o que no sabe que existen las leyes, Exacto. o dos, pues que no quiere invertir en un abogado, ¿no? Porque como abogado tú vas y demandas, en un juzgado demandas una servidumbre legal de paso y tú ni te metes, que vaya el juez y que vayan los peritos y que ellos decidan por dónde voy a tener acceso a mi propiedad. Ellos lo deciden y ellos tienen que determinar de cuántos metros, de qué ancho y todo, ¿correcto? Así es. Ya, te quitas de problemas, si no es de que quieran. Ya si ella se está ahí brincando y todo, o se compró un helicóptero para llegar volando, pues ya es cosa de ella, ¿no? O sea, no es que la ley no lo permita, sino que pues ella, ¿para qué no invoca la ley? ¿De acuerdo? Vámonos a la siguiente tabla, Rosa. La tabla 8 habla los delitos. Para los romanos los delitos eran públicos o privados. Los primeros solo comprendían a la sedición y a la Sedición. a la sedición y al parricidio. Un delito no tenía, El delito. el delito no tenía, ¿me ayuda con este párrafo, profe, por favor? Connotación social. Únicamente, Sí. únicamente familiar y las sanciones son las sanciones son y propia de todos los pueblos antiguos en el periodo de su infancia. La tabla 9, derecho público, los romanos introdujeron la división entre derecho público y derecho. Es indudable
que esta división es anterior a las tablas 12, tablas pues en estos fragmentos están perfectamente delimitadas con esta concepción al referirse a conocidas instituciones del Hubs Publicum y son las que están asociadas al gobierno de la injusticia, de la justicia, perdón, de la justicia. Aquí, profe, pues yo puse lo que le comentaba, bueno, anteriormente, que los esclavos y los libertinos no los consideraban libertos, no los consideraban ciudadanos, únicamente eran el plebe, que eran que son los clientes, nobilitas, los patricios y los plebeyos enriquecidos, y los senadores eran los únicos que se consideraban ciudadanos, los demás pues no los consideraban como tales. Por lo tanto, no tenían derechos. No tenían derechos, exactamente. La tabla 8 y 9 dedicadas al derecho penal, en donde se codificaban la igualdad entre patricios y plebeyos. Ok. Siguiente. La tabla 10, el derecho sagrado, se refiere al llamado sagrado. Ay, es que no alcanzo a ver. Sagrado, que no debe confundirse con el derecho divino, para el cual reservar el nombre de faz, dedicado al derecho sacro y sobre las ceremonias fúnebres. Ok, esta tabla número 10 nos habla de un derecho que tiene que ver con cuestiones religiosas, ¿sí? No confundirlo con el derecho divino, ¿sí? Eso es otra cosa. Esa es una relación, recuerden que dijimos que se vinculaba al rey con Dios, ¿no? O con los dioses en esa época. Y con los altos sacerdotes. Esto era la tabla 10, señalaba las obligaciones que tenía el pueblo en el aspecto religioso. Continuamos, Rosa. La tabla 11 se dice que en ella se consignaba la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. La tabla 12 es difícil dar un título a esta tabla, solo se sabe que contenía el establecimiento de una especie de prenda, pignus, a favor de garantizar el precio abonado al rescate de una víctima o de alquiler de una bestia de carga en determinados casos. Bueno, yo también aquí le puse un recuerdo que conocidas como tablas de los injustos, ya que entre otras cosas, en estas se establecía la prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos y los derechos de prenda del deudor a favor de su acreedor. Esto ya lo conocemos, esto es muy, muy común, ¿sí? Primero, bueno, lo del matrimonio no. Es como si ahorita nosotros no nos pudiéramos casar con alguien rico o rica porque pertenecemos a una clase social diferente, ¿sí? Esa era la prohibición de matrimonio entre patricios y plebeyos, ¿ok? Y en el otro tenemos la prenda que el acreedor decomisaba bienes del deudor para garantizar el pago, ¿sí? Vamos a suponer en esa época, Miguel Reyes Bello me debe dinero y yo me traigo a 2 de sus hijas para garantizar que me pague la deuda. O me traigo a 2 caballos o 2 vacas, lo que él tenga. ¿Para qué? Para garantizar que sí me va a pagar lo que me debe. Y menciono el caso de las hijas porque acuérdense que las hijas y los hijos eran sujetos de comercio. ¿Ok? Entonces es como cobrarse un poco a lo chino, ¿no? Y si tú no me pagas en tanto tiempo, pues ya me los quedo, ya no te los voy a dar.
¿De acuerdo? Sí, así, bueno, pues hasta la fecha hay mucha gente que hace eso, ¿no? Presta dinero Sí, y si no te quita tus bienes. sí, pero ahora todo está controlado y determinado por la ley. Recuerden que incluso hay una figura que se llama usura y que esto está prohibido, ¿sí? Por ejemplo, cuando es un cobro excesivo, vamos a suponer, Miguel Reyes Bello me debe 20,000 pesos, pero firmamos un papel en donde él me tiene que pagar en 3 meses, me tiene que pagar 200,000 pesos. Pues es total y absolutamente excesivo. No voy a ¿Estamos de poder. acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es Sí, pues, si no le puedo pagar los 20,000 pesos menos los 200,000 pesos. Sí, exactamente. Y esto es como que plan con maña. Pero en esa época, recuerden, el derecho no está tan perfeccionado. Ya existe, pero no es tan perfecto. Entonces se permitía, por ejemplo, vamos a traducir su deuda de esa época, ¿no? En 20,000 pesos, y yo me quiero cobrar con 2 vacas. ¿Cuánto costarán ahorita 2 vacas? depende de la cosa. Sí, Pues sí, sí, vamos a ponerle un precio promedio, ¿no? Unos 15,000 pesos. unos 15, 20,000 pesos una cabeza. Ujú. Pónganle 20,000 pesos Ujú. y yo me quedo con 2 de sus vacas. ¿Te conviene, Miguel? Sí, profe, pues si no tengo dinero, de alguna forma tengo que pagarle. Pues sí, pero está siendo un costo excesivo porque se está, como quien dice, duplicando la deuda. No Ujú. es un porcentaje legal, diríamos, en la actualidad, ¿no? Sí, te quedas con las 2 vacas, pero a ver, me vas a dar 5,000 o 10,000 pesos más a mí, porque pues no me estás cobrando de más, no puedo, no te puedes llevar mis 2 vacas, yo te debo 20,000 y te debo 10,000 de intereses, pues dame los otros 10,000 para que yo no salga perdiendo, ¿no? No, pues no me parece correcto. Simplemente págame mis 20 y tú me vas a decir no tengo, pues entonces no te doy tus vacas. Ujú. ¿Ok? Sí. Así funcionaba. ¿Ok? Sí, pues, Ahora ya existen pues situaciones de tipo legal que nos protegen de este tipo de abusos. ¿Correcto? sí, profe. Bien, ¿qué más, Rosa? Pues mi conclusión, profe. Mi conclusión dio ese inicio del derecho escrito, representativo, justicia, igualdad y orden. Su influencia llega, Representó, representó. representó justicia, igualdad y orden. Su influencia llega hasta los códigos civiles actuales. La ley de las 12 tablas fue el cimiento del pensamiento jurídico occidental. Ok. Muchas gracias. Esa es mi presentación, profesor. Compañeros, espero les haya servido. Gracias, Rosa. Muy bien tu exposición. Necesitas relajarte un poco. Me, me Estás tensé, muy me tensé. preparada, Rosa. Tienes que tener un poco más de confianza en ti, Ujú. ¿correcto? Muchas De gracias, hecho, profesor. no tuvo defectos tu exposición, pero de repente sí como que te nos ponías un poquito nerviosa, porque cuando estamos preguntando aquí en la clase, te vas como hilo de media, Sí, ¿sí? pero ya tenía años que no exponía. Entonces sí No, pero pues me imagínate, tensé. como abogada vas a tener que exponer diario Ah, en sí. los juzgados, ¿no? No, y soy de las que no se deja, profe. Ahorita en Entonces, gastronomía el profesor me gritó y le dije, no me grite, por favor. Yo le entiendo y nomás no me grite. ok, eso es bueno que sepas defenderte, ¿no? Sí, no. Bien. En la siguiente exposición está a cargo de quién, Brenda. Ok, la siguiente, profesor, le toca a Rodolfo con el tema de la helenización y Helenización. secularización del derecho romano, pero no sé si se fijó que en el chat puso que creo que está enfermo de la garganta y que no sé si que creo que no podía exponer, algo así le alcancé a leer.
Ahorita Ok, ya me fui a hacer gárgaras ya a ver si puedo, profe, o como usted de diga. hecho, les iba a comentar algo. Ahorita en este momento ya no nos da perfecto tiempo para una exposición más. Vamos a dejarlo para la siguiente clase, pero quiero ver hasta dónde llega tu tema, Rodolfo. Elianización y seculación, ¿quiere que la ponga para que la vea? No, 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 no. Es nada más helenización y secularización del derecho romano. Sí, Ok, ¿a quién le falta tema? Rápido. A mí, profe, yo no tengo tema, pero Guadalupe. todavía faltan varios que exponer, porque después de Rodolfo siguen otras personas, pero no sé si me... ¿Quién sigue? A ver, permítanme, con Brenda, voy con Brenda. Después de Rodolfo, ¿quién sigue, Brenda? Ok, mire, después de Rodolfo sigo yo, profesor, con el tema de plebiscitos, senado, consultos y edictos de los magistrados. Después sigue Leslie con Edictum Perfectum. Y el último tema que asignó es para Miguel Ángel Ábalos con las escuelas proculeyanas, sabiniana, los glosadores y los comentaristas. Hasta ahí dio tema, nada más. Ok. ¿Te falta a ti, Guadalupe? Sí, profe, no sé, bueno, ajá. Bien. Los siguientes, hasta donde dijo Brenda, tienen que preparar su exposición para por lo menos 3 para la siguiente semana, que serían Rodolfo, Brenda y después de ti, ¿quién era? Yo, Leslie. Es ajá, Rodolfo, seríamos Rodolfo, yo y Leslie, perdón que me ponga yo adelante, ajá, y Ok. ya nada más. Y para el siguiente sábado serían, ¿quiénes, Brenda? Ok, ya la última persona que faltaría por exponer para la siguiente, de esta al otro sería Miguel Ángel Ábalos, nada Ok. más. Miguel Ángel Ábalos, Guadalupe Santos, con el tema de personas. Pero mamá. Dicto. A ver, Tú, persona en el el, aspecto te- derecho. el tema general es las personas y te voy a Ah, decir qué temas vas a tocar dentro de este. ok. Adquisición y pérdida de la personalidad jurídica. Ese es el número 1. Espérame, Sara. ¿Adquisición y qué? Y pérdida No, pues no de la Ujú. personalidad jurídica. Ok. Número 2, requisitos de la personalidad jurídica. Inciso A, referencia al estado de libertad. Aquí ya no puedes Estado ver de esto. libertad. No puedes verlo. Ok. Ajá. Inciso B, ciudadanía. No puedes ver mamá, ¿eh? Solo es. Ujú. Número 3, atributos de la personalidad. Este sí, este. Todas las músicas que las mamá. Es simple. ¿Ibas Ok. anotando, verdad, Brenda? Sí, claro. Ok. Y número 4, personas colectivas. Ay, ya, Sara. Hasta ahí. ¿Quién más falta de tema? Yo, profe, Oscar Gallardo. Oscar Gallardo, a ti te va a tocar el tema la familia. Número 1, parentesco.
Número 2, patria potestad. Y manus. Muy bien, bien, profe. ¿A quién más le falta tema? A ver, doctor, perdón, nomás para recopilar. Parentesco, Sí. patria potestad y manus. Ajá. ¿A quién más le falta tema? Creo que a mí, Ángel Noel. Ángel Noel. A ti te toca, dentro de ese tema de la familia, Lustae nuptiae. Ok, muchas gracias. Perdón, espérate, pues todavía no acabo. Ah, ok. Número 2, tutela y curatela en general. Y por último, protección del pupilo. Hasta Ok. ahí, Ángel. Brenda, Gracias. pregunta. Claro, dígame, maestro. ¿Nos falta alguien más de que exponga? Profe, a mí me falta tema también, perdón. Ah, mira. ¿Janín ya expuso? No, No, profe, todavía no. Miguel Reyes Bello. No, profe, pero no tengo computadora. ¿Y eso qué? En el teléfono no sé si pueda. Sí, claro. Sí, sí puede. Bueno, Mariana Arcos. ¿Sí? Derechos reales. Número 1. El patrimonio en Roma, entendido como universalidad del derecho. Miguel Reyes Bello. Dentro de este tema de derechos reales te toca posesión. Sí, profe. Y Janín, igual dentro de este tema te toca propiedad. ¿solo ese? ¿Perdón? ¿Solo ese? No entiendo. Le está Sí, preguntando que si solamente ese tema. Ah, sí, solamente ese tema, propiedad. ok, gracias. ¿De qué? Para servirles. Bueno, compañeros, pues eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Rodolfo, espero que te compongas para tu exposición. Bueno, en general, ¿no? Pero para tu exposición, este, Sí, profe, componte gracias. y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos, bendiciones, que tengan excelente semana. Gracias, profe, igual. Gracias, igual.